En esta sección veremos una serie de conceptos fundamentales para todo lo que se conoce como inteligencia artificial clásica. Este es el planteamiento con el cual se van a tratar de resolver los problemas. Aquí vamos a aplicar prácticamente algoritmos de todas las materias que han llevado. Vamos a utilizar estructuras de datos, vamos a utilizar análisis de algoritmos. Entonces, para poderlos programar, pues van a necesitar dominar lo suficiente algún lenguaje de programación y se van a dar cuenta de que realmente esto nos permite resolver una familia impresionante de problemas de forma sistemática. Entonces, en esta primera parte vamos a ver conceptos que sirven de forma general, incluso de forma abstracta, para toda una familia de problemas. Más adelante veremos cómo se van mejorando estas técnicas, inclusive conforme incorporamos información ya de problemas concretos, y eso logra hacer algoritmos aún más eficientes de acuerdo a esas características particulares. Entonces, el primer concepto con el cual vamos a partir es la idea de espacio de estados. Y esto lo tenemos que ver completamente en modo matemático, porque va a ser algo bastante abstracto, y vamos a ver también cómo se puede aplicar ya concretamente a la solución de problemas. Bien, entonces comenzamos con esta definición de espacio de estados. La primera pregunta es remontarnos casi al inicio de la carrera y ver qué es un estado. De hecho, a algunos les recomiendo ponerle una pausa a este video, tratar de acordarse primero, a ver, ustedes en sus materias anteriores, ¿qué recuerdan que es un estado? Un estado en general. Como tips, hay algunas materias donde han oído hablar de él. Y entonces, a ver, en este momento les recomiendo la pausa, piénsenlo. Bien, siguiente tip, ¿cuáles son las materias donde han visto esto? Bueno, pues aparece en autómatas y lenguajes formales y aparece también por ahí en matemáticas, de hecho aparece en física y tiene que ver con variables asociadas con algo. Bien, vamos a ver ahora las definiciones formales entonces. La primera, podemos pensar que un estado es el conjunto de valores de las variables del sistema en un momento determinado. Pues aquí estamos hablando de que las palabras claves son sistema. Estamos tratando de describir algo. Recordemos que en la sección anterior de agentes hablábamos de un medio ambiente, hablábamos de agentes. Entonces, las variables que necesitemos para describir ya sea los datos relevantes del ambiente o inclusive del mismo agente, lo vamos a considerar como el sistema. Después estamos hablando de variables. Entonces, estas variables nos sirven para describir cómo se encuentra este sistema. Si estamos en un sistema de control de temperatura, pues entonces lo que necesitamos es una variable de temperatura. Si estamos hablando, por ejemplo, de automóviles que se conducen solos, bueno, pues vamos a necesitar desde variables que describan el estado de movimiento de los coches alrededor de nuestro agente, como de nuestro propio coche, ¿no? El taxi que veíamos el otro día. Los incluirían velocidad, aceleración, posición en el GPS, si las luces están encendidas o apagadas, si la luz de freno está encendida o apagada para todos los autos que están dentro del rango visible y las del propio auto, etcétera, etcétera. Pues todas esas variables nos van a permitir saber en un momento dado en qué estado nos encontramos. Se están moviendo los coches, se están frenando, están acelerando, está alguien a punto de cambiar de carril y necesitamos detenernos. Todo eso va a estar dado precisamente por este conjunto de variables. Ahora, cada variable puede tomar valores de entre un cierto dominio. Si estamos hablando de velocidades, pues usualmente estaremos hablando entre unas, no sé, menos 40 kilómetros por hora y 80 kilómetros por hora. Si ya están en carretera, pues a lo mejor unos 120 kilómetros por hora, más o menos como máximo. Estamos hablando de números reales entre más o menos menos 40 kilómetros por hora y 120, por dar un rango amplio. Igualmente con las demás variables. En el caso de luces, bueno, tomarán valores de entre los booleanos, encendido o apagado. Realmente en cada variable vamos a tener que especificar cuál es ese conjunto de valores que podrían llegar a tomar. Y para un instante dado, entonces de ese dominio vamos a tomar simplemente un valor para cada variable, se lo vamos a asignar y a eso es a lo que le vamos a llamar un estado.
La segunda definición, y vamos a ver que aquí realmente vamos a usar las dos, era de la materia de autómatas. Entonces, un estado es cada uno de los nodos en un autómata. Cosas interesantes entonces que además de tener los estados, recuerden que aquí el propósito de la gente pues es acelerar, frenar, cambiar de posición para llegar a su destino. Entonces vamos a necesitar transiciones. Nos tenemos que poder mover dentro de este espacio, dentro de este conjunto de posibles estados. Y eso es lo que nos va a empezar a definir el espacio de estados. Entonces, un estado acá, donde estamos hablando de los nodos de un autómata, igualmente cada nodo nos está representando un posible conjunto de valores, pero ahora los vamos a ver como bolitas, que además en un autómata recordemos que podemos tener transiciones entre estos nodos. Entonces ambos nos van a servir como herramientas para definir qué es lo que está pasando con el ambiente y con el agente. Bien, entonces viene ahora la definición más divertida, la locura a partir de la cual vamos a poder comenzar a trabajar, que es entonces, ¿qué es el espacio de estados? Bueno, pues de acuerdo a la primera definición que veíamos de estado, entonces un espacio de estados, traten de imaginárselo porque esto puede llegar a ser algo realmente gigante. Un espacio de estados es el conjunto de todas las posibles asignaciones de valores al conjunto de variables que describen al sistema. Para que vean por qué digo que puede ser bastante enorme, de hecho puede llegar a ser infinito, imagínense el coche autónomo. Mencionamos ahorita que para poder describir este sistema íbamos a necesitar la velocidad, la aceleración, los estados de las luces y también desde los coches que están alrededor. Ahora, cada una de esas variables son continuas. Entonces, traten de imaginarse la posición, velocidad, aceleración del coche, del agente taxi. Y ahora piensen en todas las posibles combinaciones de valores que podrían haber nada más para esas tres variables. Bueno, aparte como son continuas, pues ya se notó ahí porque es infinito esto, ¿no? Pero entonces podemos tener eh, todos los valores que sean legales para esas tres variables. Esa es parte de nuestro espacio de estados. Ahora agreguen todas las demás variables y ahí tenemos ya el espacio de estados. Traten de imaginarse precisamente el universo de todas las posibilidades. Cualquier asignación por la cual podríamos llegar a pasar en cualquier momento, eso es el espacio de estados. Ahora, si tenemos un mundo chiquito, por ejemplo, y lo pudimos representar como un autómata, pues podemos visualizarlo un poco más fácilmente. El espacio de estados es el conjunto de todos los nodos en el autómata. Son cualquiera de los puntos donde nos podríamos llegar a pasar, a estar, al estar transitando de un lado a otro del autómata, ¿no? Aquí casi siempre, pues lo que pasa es que estaríamos hablando, pues, si estamos hablando de autómatas finitos, pues podemos contar el número de nodos que tenemos. Entonces podemos visualizar el espacio de estados. Cuando veíamos ejemplos de problemas en el laberinto, bueno, todas las posibles posiciones de nuestro agente dentro de ese laberinto, esos serían todos los posibles estados. Entonces el laberinto mismo es el espacio de estados. Otro ejemplo para la definición de acá arriba. Bueno, imaginen un sistema térmico que simplemente dice muy frío, buena temperatura, muy caliente. Bueno, entonces tenemos una sola variable que sería rango de temperatura o estado de temperatura con tres posibles valores. Entonces el espacio de estados ahí nada más tendría tres. Si pensemos en un termómetro tal cual, entonces nuestro espacio de estados incluye todas las posibles temperaturas que podría tener nuestro sistema. Y así pueden seguir practicando. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa con el juego del ajedrez? ¿Cuál es el espacio de estados? Bueno, consideren todas las posibles combinaciones de piezas de ajedrez que podrían estar en el tablero. Desde el inicio del juego, cuando los dos jugadores tienen todas sus piezas, hasta después de varias jugadas, cuando ya ninguna está donde empezó, casi casi, y a lo mejor varias ya fueron comidas, ¿no? Entonces creo que lo único que nunca se vale es que no estén los reyes, porque si no ya se acabó el juego. Entonces, un espacio de estados, imagínense prácticamente el conjunto de todos los posibles tableros de ajedrez
válidos que podrían existir, ¿no? Que están respetando las reglas del ajedrez. Entonces, todo ese gigantesco conjunto de posibles tableros de ajedrez, eso es el espacio de estados. ¿Y qué es lo que vamos a querer hacer en la inteligencia artificial? Pues recorrer tanto cuanto podamos de esos espacios buscando soluciones a problemas.